En los eucariotas pluricelulares, la expresión génica diferencial es el núcleo central del desarrollo embrionario y del mantenimiento del estado adulto. Las células del páncreas, por ejemplo, no producen pigmentos de la retina, ni las células de la retina producen insulina. La pregunta es, ¿cómo un organismo expresa un conjunto de genes en un tipo celular y un conjunto diferente de genes en otro tipo celular? A nivel celular, esta regulación no se realiza eliminando la información genética que no se utiliza. Por el contrario, hay mecanismos que activan porciones específicas del genoma y reprimen la expresión de otros genes. La regulación de la expresión génica se realiza mediante mecanismos de control positivos, activación de la expresión, y negativos, represión de la expresión. La regulación génica en los eucariotas difiere de la regulación en los procariotas. Motivos por el cual la regulación génica es más compleja en eucariotas que en procariotas. 1. Regulación de la transcripción. Las células eucariotas contienen mucho más información genética que las procariotas. 2. Regulación del corte y empalme y del procesamiento. Las eucariotas contienen la información genética repartida en muchos cromosomas, y estos cromosomas están rodeados por la doble membrana nuclear. 3. Regulación del transporte. En las eucariotas la información genética está segregada del citoplasma. 4. Degradación del RNA. Los genes eucarióticos se procesan antes de ser transportados al citoplasma. 5. Regulación de la traducción. El RNA eucariótico tiene una vida media mucho más larga que el procariótico. 6. Modificación y actividad de la proteína. Puesto que este mRNA es mucho más estable, los eucariotas utilizan mucho los controles de la traducción. Y para finalizar, número 7. La mayoría de los eucariotas son organismos pluricelulares con tipos celulares diferenciados. Típicamente, los distintos tipos celulares utilizan diferentes conjuntos de genes para hacer proteínas diferentes, a pesar de que cada célula contiene todos los genes. La transcripción precisa, la remodelación de la cromatina. En los cromosomas eucarióticos, el DNA se combina con proteínas histónicas y no histónicas para formar la cromatina. Los cambios de la organización de la cromatina, denominados remodelación de la cromatina, son esenciales para muchos procesos, incluyendo la unión de las polimerasas y la iniciación de la transcripción, así como también para la replicación, la reparación y la recombinación de DNA. La modificación de las histonas es parte de la remodelación de la cromatina. Un segundo mecanismo de la alteración de la cromatina es la modificación de las histonas. La regulación génica en un organismo modelo, inducción positiva y represión por catabolito en los genes GAL de levadura. Uno de los primeros sistemas modelos utilizados para estudiar la regulación genética en los eucariotas fueron los genes de la levadura, que codifican las enzimas para la degradación de la lactosa. La expresión de los genes GAL es inducible, es decir, son regulados por la presencia y la ausencia de su substrato, la galactosa. En ausencia de galactosa, estos genes no se transcriben. Si se añade galactosa al medio de cultivo, la transcripción empieza inmediatamente y la concentración de RNA de estos transcriptos se incrementa 1000 veces. Pero, sin embargo, la transcripción solo se activa si la concentración de glucosa es baja. Los genes GAL presentan un segundo nivel de control, o sea, la represión por catabolito. La represión por catabolito en levadura es diferente que en bacterias. En levadura, a diferencia de en bacterias, este fenómeno implica una enzima y no implica AMP cíclico. La transcripción de estos dos genes está controlada por una región de control central denominada UAS, que significa secuencia activadora corriente arriba. La inducción se produce cuando el inductor, la galactosa fosforilada, se une al GAL 180P o GAL 4P o a ambas, y causa una alteración estructural que hace que el dominio de la activación de GAL4 quede expuesto. Estos genes se encuentran bajo un segundo nivel de control, la represión por catabolito, y por ello no se pueden activar en presencia de glucosa. La metilación del DNA y la regulación de la expresión génica.
La alteración de la conformación de la cromatina es una de las maneras de regular la expresión génica en los eucariotas. Después de replicarse el DNA de la mayoría de los organismos eucarióticos, se modifica mediante la adición enzimática de grupos metilo a las bases y a los azúcares. La metilación de bases implica, en la mayoría de los casos, la adición de grupos metilo a la citosina. La metilación de la citosina se produce en posición 5 de la base de citosina, lo que provoca que en el grupo metilo sobresalga en el surco mayor de la doble hélice de DNA, donde altera la unión de las proteínas al DNA. La metilación se produce generalmente en la citosina de dobletes CG del DNA, normalmente en ambas cadenas. La ausencia de grupos metilos en el ADN se relaciona con un incremento de la expresión génica. La metilación no puede considerarse como un mecanismo general de regulación génica porque la metilación no es un fenómeno general en los eucariotas. En Drosophila, por ejemplo, el ADN o DNA no se metila. La metilación solo puede representar una de las diversas maneras mediante las que los cambios genómicos pueden regular la expresión génica, y parece probable que todavía queden por descubrir mecanismos parecidos. Regulación post-transcripcional de la expresión génica. La regulación de la expresión génica se puede producir en muchos puntos a lo largo del camino del ADN a la proteína. Aunque el control transcripcional es quizás el principal tipo de regulación en eucariotas, en muchos organismos también se produce regulación post-transcripcional. Los transcriptos del RNA nucleares eucarióticos se modifican antes de la traducción. Se eliminan los intrones no codificantes. Los exones restantes se unen con gran precisión y el ARN mensajero se modifica mediante la adición de una caperuza en el extremo 5 y de una cola de poli A en el extremo 3. Entonces, el mensajero es transportado al citoplasma. Cada uno de estos procedimientos ofrece varias posibilidades de regulación. Tipos de procedimientos alternativos del ARN mensajero. El corte y empalme alternativo puede generar diferentes formas de ARN mensajero a partir de una única molécula de ARN, de modo que la expresión de un gen puede generar una familia de proteínas, cuyas funciones pueden ser similares o diferentes. Los cambios en el patrón de corte y empalme pueden tener muchos efectos diferentes sobre la proteína traducida. Los cambios pequeños pueden alterar la actividad enzimática, la capacidad de unión al receptor y la localización de la proteína en la célula. Las mutaciones que afectan el proceso de corte y empalme son la base de diversas enfermedades genéticas. El corte y empalme alternativo incrementa el número de proteínas que se pueden hacer a partir de un gen. En consecuencia, el número de proteínas que puede hacer una célula no está directamente relacionado con el número de genes del genoma, y la diversidad proteica puede superar el número de genes en un orden de magnitud. El fenómeno de corte y empalme alternativo se encuentra en todos los metazoos, pero es especialmente común en los vertebrados, incluidos los humanos. Se estima que entre el 30 y el 60% de los genes del genoma humano usan el corte y empalme alternativo. De este modo, los humanos podemos producir varios o cientos de miles de proteínas diferentes, o quizás 25.000 o 30.000 genes aproximadamente, que hay en el genoma haploide. Control de la estabilidad del mRNA. Después de que los precursores de mRNA se procesen y se transporten, entran en la población de moléculas de mRNA citoplasmática, de las que se seleccionan los mensajes para ser traducidos. Todas las moléculas de mRNA tienen un tiempo de vida característico, la cual es denominada como vida media. Un tiempo después de ser sintetizados se degradan en el citoplasma. La estabilidad del RNA mensajero puede ser controlado mediante ácidos ribonucleicos pequeños endógenos o bien mediante el control del nivel de traducción. La traducción del mensajero controla su estabilidad.